5. En octubre de 1924 dejamos el Prieuré para volver a Nueva York a pasar el invierno. Yo formaba parte de un grupo familiar inusual en aquel entonces. Mi hermano Tom y yo vivimos durante varios años en un mundo errante y extraño. Mi madre, Lois, se divorció de mi padre cuando yo tenía 18 meses aproximadamente. Tuvimos un padrastro durante años, pero en 1923, al estar hospitalizada mi madre durante un año, Jane Epp y Margaret Anderson, hermana de mi madre, se hicieron cargo de nosotros. Ellas eran coeditoras de la notoria y famosa revista Light Review. Aún hoy día no estoy seguro de entender por qué tomaron Margaret y Jane esa responsabilidad. Fue una extraña paternidad planeada para dos mujeres que no deseaban hijos propios y un conjunto de ventajas desde cualquier otro punto de vista. Como Margaret no volvió de Francia con nosotros, la responsabilidad real recayó en Jane. Solo puedo describir a mi familia tal como yo la veía. Tom y yo íbamos a una escuela privada en Nueva York. También teníamos varias tareas en casa: cocinar, ayudar, lavar los platos. Y aunque estuvimos expuestos a muchas e inusuales experiencias e influencias, estas tuvieron menos efecto en mí de lo que se podía haber esperado. En una casa donde se editaba una revista y que era visitada exclusivamente por artistas, escritores, intelectuales, por llamarles de alguna manera, me las arreglé para vivir en mi propio mundo privado. La rutina diaria de la escuela era bastante más importante para mí. Estaba relacionada naturalmente con otros niños y con actividades ordinarias y comprensibles, que la vida temperamental e interesante, entre comillas, que formaba de hecho nuestro entorno. El mundo del arte no era ningún sustituto de la infancia. Incluso la vida familiar con mi madre y mi padrastro era más normal para mí que vivir alejado de mi familia, la cual gravitaba básicamente alrededor de mi madre. Ese invierno, el evento exterior más importante fue la repentina aparición de mi padre. Jane había decidido, por razones que no he comprendido nunca completamente, que ella, quizás con Margaret, debía adoptarnos legalmente a Tom y a mí. El procedimiento de adopción fue la razón de que mi padre apareciese en escena después de una ausencia total de 10 años. Al principio no lo hizo en persona. Se nos dijo que no iba a aceptar la adopción y que quería asumir él mismo la custodia de los dos. Tal como lo entendí en aquel momento, James, después de consultarnos a ambos y ayudada por Horace y otros que eran gente de Gurdjieff, pudo convencer a mi padre y la adopción se convirtió legalmente en un hecho. Fue un invierno terrible para mí en muchos sentidos. Creo que es imposible que un adulto comprenda los sentimientos de un niño al que se le dice en un lenguaje perfectamente claro que puede que sea o no adoptado por esta o aquella persona. No creo que los niños tengan opiniones al ser consultados sobre tales cosas. Ellos se apegan a la situación conocida y relativamente estable. Yo sentía y experimentaba que mi relación con Jane era altamente volátil y explosiva. Había a veces gran amor o emoción entre nosotros, pero esa misma emotividad en la relación me asustaba. Tendía a cerrarme más y más respecto al mundo de mi alrededor. Para mí, la gente era algo con lo que había que existir y que había que soportar. Vivía en soledad lo más que podía, soñando despierto en mi propio mundo, anhelando el momento en que podría escapar del complejo y a menudo incomprensible mundo de mi alrededor.
Quería crecer y estar solo, lejos de todos ellos. Y a causa de esto tenía casi siempre problemas. Era perezoso con mis tareas y tenía resentimiento contra las demandas que se me hacían, contra las tareas que tenía que realizar, contra toda contribución que se esperase de mí. Obstinado e independiente, a causa de mi sentimiento de soledad, solía estar a menudo en líos y a veces era castigado con frecuencia. Ese invierno comencé, lentamente al principio, pero decididamente después, a despreciar todo lo que me rodeaba y a odiar a James y a Tom, principalmente porque estaban ahí, porque eran parte de mi entorno. Trabajaba bien en la escuela, pero como era fácil para mí, tenía poco interés real en lo que estaba haciendo. Cada vez me retiraba más a mi propio mundo de ensueños. En este mundo propio había dos personas que no eran enemigas, que destacaban con luminosidad y sin embargo no había forma que yo pudiese comunicar con ellas. Eran mi madre y, por supuesto, Gurdjieff. ¿Por qué por supuesto? La simple realidad de Gurdjieff como ser humano, la relación sin complicaciones que yo había tenido con él durante aquellos pocos meses de verano anterior, se convirtieron como una balsa para un hombre que se ahoga. Cuando fui consultado sobre la posibilidad de que mi padre se hiciese cargo de mí, él era simplemente otro adulto hostil para mí. Expresé mi oposición con alboroto, aunque no esperé que mi voz tuviese peso alguno. Lo que más temía era tener que enfrentarme una vez más con un mundo nuevo, extraño, desconocido. Y también era muy importante mi convencimiento acerca de que un cambio tal en mi existencia impediría cualquier posibilidad de volver a ver a Gurdjieff o a mi madre. Para complicar más las cosas, mi madre llegó a Nueva York acompañada de un hombre que no era mi padrastro y que fue echada por James. Recuerdo solamente que se me permitió hablarle en las escaleras del apartamento. No me es posible ahora juzgar los motivos de James ni su propósito. Estoy convencido de que ella estaba motivada a su juicio por la mejor de las intenciones. El resultado fue que en aquel momento yo la consideré mi mortal enemigo. El lazo entre un niño y su madre, especialmente en ausencia del padre durante muchos años, creo que es bastante fuerte. En mi caso era un lazo violento y obsesivo. Las cosas no mejoraron cuando poco antes de Navidad hizo acto de presencia mi padre. Fue un encuentro difícil, inquietante. Hubo poca comunicación con él, en lo que a mí respecta. Como era un hombre tímido y bien educado, no sabía cómo comunicarse sin confusión. Lo que sí consiguió comunicar fue que, independientemente de la decisión que tomásemos con respecto a la adopción, yo había tenido la impresión durante algún tiempo de que ésta era definitiva y que se habían deshecho de él como una amenaza. Le gustaría que Tom y yo pasásemos un fin de semana con él y su mujer. Pensé que era justo darle una oportunidad. Esto puede parecer sangre fría, pero solo puedo decir que las decisiones de los niños son en su mayoría hechas a sangre fría y con lógica. Por lo menos las mías lo eran. Se decidió, supongo que por James y mi padre, de acuerdo con Tom y conmigo, que le iríamos a visitar a Long Island una semana. La visita fue un desastre desde mi punto de vista. Podía haber sido menos mala si mi padre no nos hubiese comunicado casi inmediatamente después de nuestra llegada que en el caso de que decidiésemos quedarnos a vivir con él, no podríamos permanecer en su casa, sino que seríamos enviados a Washington, D.C., con 2 de sus tías solteras. Supongo
que es inevitable que los adultos expliquen a los niños los hechos o circunstancias que se les presentan. No obstante, este anuncio, hecho sin ningún sentimiento ni emoción, no hubo ninguna sugerencia sobre si nos quería o necesitaba, o si las tías en cuestión necesitaban dos chicos en su casa. Parecía completamente ilógico e incluso divertido para mí después de todo. Empecé a sentirme incluso más solo de lo que nunca me había sentido antes, como un equipaje que nadie quiere y para el que hace falta espacio donde almacenarlo. Como mi benévolo padre estaba siempre buscando nuestra aprobación y preguntándonos cosas, afirmé con seguridad, después de 2 días, que no quería vivir ni con él ni con sus tías y que quería volver a Nueva York. Tom se quedó durante la semana para pensarlo. Yo no. Pude marcharme a condición de que pensase en volver a Long Island otra vez en Navidad. Accedí con frialdad. Seguramente, no lo recuerdo ahora, sin reservas. Hubiese hecho cualquier cosa por marcharme. Incluso Jane, a pesar de su rechazo a mi madre, era terreno familiar. Y lo que yo temía era lo desconocido, lo no familiar. De una forma u otra, el invierno pasó. Definitivamente se decidió que íbamos a volver al Prieuré la próxima primavera, aunque yo tuve frecuentes pesadillas en las que temí no volver nunca. Gurdjieff se había convertido en ese momento en el único faro en el horizonte, la única isla de seguridad en un futuro atemorizante e impredecible. Durante aquel invierno adquirió una importancia tremenda la primera pregunta que me hiciera Gurdjieff. Mirando retrospectivamente, durante aquellos meses, él ocupó un papel de gran importancia en mi corazón y en mi mente. Al revés que cualquier otro adulto conocido por mí, él sí tenía sentido. Era totalmente positivo. Me había ordenado hacer cosas y yo las había hecho. Él no me había cuestionado. No me había forzado a tomar decisiones para lo que yo no estaba capacitado. Empecé a anhelar a alguien que hiciese algo tan simple como ordenar que cortase la hierba, que me requiriese para hacer algo aunque fuese incomprensible. Después de todo, todos los adultos eran incomprensibles. Empecé a considerarle como el único adulto lógico que había conocido. Como los demás niños, a mí no me interesaba ni quería saber por qué los adultos hacían las cosas. Yo necesitaba desesperadamente una autoridad. Lo quería sobre todas las cosas. Y una autoridad a mi edad era cualquiera que supiese lo que hacía. Ser consultado a los 11 años o ser requerido a tomar decisiones vitales sobre mi propio futuro, y me parece que es eso lo que ocurrió durante todo el invierno, no solamente era imposible de comprender, sino que me asustaba mucho. Su pregunta se transformó en ¿por qué quería yo volver a Fontainebleau? Y no era difícil de contestar. Yo quería volver a vivir cerca de un ser humano que supiese lo que hacía, sin que tuviese importancia alguna para mí comprender su significado. Pero no me olvidé de la pregunta inicial. Una de las razones por la que ésta permanecía viva en mi mente era que en principio yo no había tenido nada que ver directamente con el ir allí. Bien podía estar agradecido a la fuerza. La idea de Dios me era más bien vaga, que había hecho posible que yo, de algún modo, estuviese allí. Un año antes, lo que más me había atraído de ir a Fontainebleau había sido la idea de cruzar el océano, ya que me gustaban los barcos.
En el transcurso del invierno y a causa de lo importante que Gurdjieff se había hecho para mí, tuve la gran tentación de creer que mi presencia allí había sido inevitable, como si hubiera habido alguna lógica inexplicable, mística, que hubiese hecho necesario que yo personalmente llegase a aquel sitio en particular, en aquel momento concreto, y que hubiese algún verdadero propósito en el hecho de ir allí. El hecho de que Gurdjieff estuviese asociado en las conversaciones de la mayoría de los adultos que me rodeaban en aquel momento, en primer lugar con actividades metafísicas, religión, filosofía y misticismo, parecía aumentar la posibilidad de alguna clase de predestinación en nuestro encuentro. Pero a la larga no sucumbí a la idea de que mi asociación con él estuviese predestinada. Fue el recuerdo del señor Gurdjieff mismo lo que me impidió ceder a tales imaginaciones. Yo no podía negar la posibilidad de que él fuese clarividente, místico, hipnotizador, incluso una divinidad, entre comillas. No le daba importancia a ninguna de estas posibilidades. Lo que sí tenía relevancia para mí era que él fuera un ser humano positivo, práctico, razonable, lógico. Para mi pequeña cabeza, el Prioré parecía la institución más razonable de todo el mundo. Consistía, mi forma de ver, en un lugar que albergaba a un gran número de gente que estaba ocupada haciendo el trabajo físico necesario para mantenerlo funcionando. ¿Qué podía ser más simple? ¿Qué podía tener más sentido práctico? Me daba cuenta que, al menos por reputación, habría probablemente otros resultados que podrían provenir de la estancia allí. Pero a mi edad, en mis términos, tenía sencillamente una meta, y era muy simple: ser como Gurdjieff. Él era fuerte, honesto, directo, sin complicaciones. Un individuo totalmente sin tonterías. Podía recordar sinceramente que me había aterrado el trabajo de cortar los céspedes. También era evidente que una de las razones de ese terror era mi pereza. Gurdjieff me hizo cortar los céspedes. No lo hizo con amenazas, promesas de recompensas, ni siquiera pidiéndomelo. Me dijo que cortase los céspedes. Me dijo que era importante. Yo lo hice. Un resultado obvio fue que a la edad de 11 años, el trabajo ordinario físico perdió gran parte de su horror para mí. También comprendí, aunque quizás no intelectualmente, por qué no tuve que segar la colina. Porque ya lo había hecho, como él dijo. El resultado del invierno de 1924-25, una vez en Nueva York, fue que deseé volver a Francia. La primera visita había ocurrido. Fue el resultado de una cadena de acontecimientos carentes de objetivo y desconectados que habían dependido del divorcio de mi madre, de su enfermedad, de la existencia de Margaret y Jane y de su interés en nosotros. La vuelta en primavera de 1925 pareció predeterminada. Mi sentimiento era tal que yo estaba decidido a volver allí incluso solo, si fuese necesario. Mi desencanto y falta de comprensión del mundo de los adultos había llegado a un punto culminante en Navidades. Me había convertido en algo así como un hueso disputado por dos perros. Era ese mi sentimiento: la pugna de voluntades por la custodia de Tom y mía, puesto que mi madre había sido eliminada como contendiente. Estaba siendo librada aún entre James y mi padre. Ahora estoy seguro que fue una operación para guardar las apariencias por ambas partes. No creo que ninguna de las dos partes nos quisiera porque valiésemos nada en especial. Yo ciertamente me comportaba lo suficientemente mal
como para no ser particularmente deseable en ese momento. En cualquier caso, yo había aceptado, o por lo menos había aceptado considerar una visita a mi padre en Navidad. Cuando llegó el momento de tomar la decisión real, rehusé. La contraoferta de Jane de unas fascinantes Navidades para adulto con fiestas, teatro, etc., fue la excusa socorrida y aparente para rehusar visitar a mi padre. No obstante, la razón verdadera seguía siendo la de siempre. Jane, a pesar de lo imposibles que pareciesen nuestras relaciones, era el pasaporte para Gurdjieff, e hice todo cuanto pude para llegar a algún tipo de armonía con ella. Mi decisión, como ella no era infalible ni inhumana, le agradó, al mostrar una aparente preferencia por ella. Mi padre estuvo muy descontento. No entendí por qué, puesto que me había dicho que la decisión era cosa mía. Llegó a Nueva York a recoger a Tom, que había accedido a pasar las Navidades con él, y trajo consigo varias cajas grandes de regalos para mí. Yo estaba perplejo por los obsequios, pero cuando además me pidió que reconsiderase mi decisión, me pareció que los utilizaba como cebo y me sentí herido y furioso. Sentí la deslealtad, la carencia de justicia en el mundo de los adultos se sintetiza en ese acto. Llorando con rabia, le dije que yo no podía ser comprado y que siempre lo odiaría por lo que me estaba haciendo. En aras de la memoria de mi padre, solo diré que soy completamente consciente de sus buenas intenciones y que me doy cuenta del terrible choque emocional que recibió de mí en ese momento. Lo triste, quizás hasta desolador para él, fue que no tenía idea de lo que estaba pasando realmente. En su mundo, los niños no rechazan a sus padres. El invierno pasó, por fin. Aún hoy todavía lo veo interminable. Pero terminó, y con la primavera mi anhelo por el Piuré se intensificó. No fue sino cuando estuvimos ya en el barco de camino para Francia, cuando de verdad vi que volvería. Y solamente cuando crucé la cancela del Piuré una vez más, fue cuando pude dejar de soñar, de creer y de esperar. Cuando le vi, Gurdjieff puso su mano sobre mi cabeza. Yo alcé la mirada sobre sus fieros bigotes, su ancha y abierta sonrisa bajo su cabeza calva. Como un animal grande, cálido, me apretó contra su costado afectuosamente y dijo: «O sea que, ¿has vuelto?». Estaba planteado como una pregunta, algo más que el enunciado de un hecho. Lo único que pude hacer fue inclinar la cabeza contra él mientras contenía la explosión de mi felicidad.